Un saludo, amigos y amigas. Bienvenidos al espacio cultural San Borondón, a los micrófonos de San Borondón. Hoy hemos tenido pues el privilegio de, bueno, de conocer, aunque digamos que físicamente nos estamos conociendo hoy, pero bueno, pues tuvieron el gesto de contar con San Borondón, pues un colectivo humano que se mueve por este archipiélago, colectivo joven, con muchas inquietudes y sobre todo pues con una mirada solidaria a esas zonas del planeta donde pues la vida se convierte en un reto muchas veces no solo difícil sino a veces imposible, ¿no? Estamos hablando de la ONG Ingeniería Sin Fronteras, Asociación para el Desarrollo, y fue Alejandro García el que se dirigía a nosotros hace algunas semanas, pues recordándonos que el día 22 de marzo, pues se celebraba en todo, se conmemoraba, se llamaba la atención en todo el mundo, pues acerca de ese bien tan escaso, tan preciado, ese recurso humano indispensable para la vida, que es el agua, ¿no? Y bueno, pues nosotros, digamos, de la forma en la que podemos, que es ofrecer este ratito en las ondas de Radio San Borondón y en este espacio en la laguna, pues fijamos para este día el reflexionar, el analizar, sobre todo pues una oportunidad para la mayoría de los oyentes, entre los que también quien les habla pues se incluye, un ratito para aprender pues de gente especializada como la que nos acompaña. Citábamos a la persona que coordinó con nosotros pues los inicios de esta actividad, Alejandro García. Como ustedes ven, la mesa hoy es muy joven, pero jóvenes talentos. Y al profesor de la Universidad de La Laguna, doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, don Juan Carlos Santamarta. Bueno, el don se lo pongo, pero con la misma ya, porque esto es muy familiar y bueno, son gente muy jovencita. Bienvenidos a los dos y muchas gracias por regalarnos este rato para reflexionar y sobre todo pues ofrecernos los conocimientos y la invitación para que tengamos todos un uso pues racional y sobre todo solidario de ese bien escaso que es el agua en el planeta. Para los oyentes de San Borondón, pues contarles que tenemos muchas imágenes que hoy vamos a poder ir viendo, pero los compañeros, tanto Juan Carlos como Alejandro, pues van a tratar de que la charla, coloquio a través de las ondas, pues no pierda, digamos, calidad, no pierda contenido por el hecho de que no se pueda, de que no podamos estar por la pequeña pantalla, ¿no? Algún día, ojalá que podamos llegar hasta ahí, pero ellos van a ser muy descriptivos en ese sentido y nos van a facilitar el que podamos acceder a todos los datos y todos los conocimientos que ellos nos van a aportar, ¿no? En primer lugar, nos hablará Alejandro García pues de esa ONG que lleva ya en Madrid creo que algún tiempo funcionando, no sé si en otros lugares del Estado español, y en Canarias pues está empezando a arrancar con muy buen pie. Así que Alejandro, pues tienes la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada, desde Ingeniería Sin Fronteras, Asociación para el Desarrollo, queríamos agradecer al Centro de la Cultura Popular por darnos la oportunidad de cerrar los actos de la campaña que se lleva celebrando desde el año 2006 junto con ProSalud a nivel nacional, que tiene el nombre de Derecho Humano al Agua, la crisis silenciosa. Como bien comentaba, Ingeniería Sin Fronteras cumple este año el 20 aniversario de la sede que se abrió en Madrid, la primera ONG de Ingeniería Sin Fronteras fue en Madrid, y aunque ahora nosotros estamos en una nueva etapa, Ingeniería Sin Fronteras en Canarias lleva 4 años. Tenemos la sede en la Universidad de La Laguna. Pues durante todos estos años tenemos un compañero que ha hecho su proyecto fin de carrera en un programa en Nicaragua, un programa agropecuario, y básicamente está formada por voluntarios de diferentes ramas, porque si no es una cosa que queremos hacer hincapié, que aunque se llame ingeniería, es un equipo multidisciplinar en el que tiene cabida cualquier persona que quiera apoyar, que quiera ayudarnos. La misión que tiene Ingeniería Sin Fronteras es poner la tecnología, el desarrollo, utilizar la tecnología, ponerla para ayudar al desarrollo humano y a que se consigan a tener un acceso a los servicios básicos. Lo que nos trae aquí, que es el Día Mundial del Agua,
Este año es el primer Día Mundial del Agua que se celebra tras la declaración por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas del derecho al agua y al abastecimiento como un derecho humano. Y un poco para ponerlos en situación con algunos datos para ver la importancia que ha llevado a las Naciones Unidas a declarar esto, es que 80 millones de personas no tienen acceso al agua, 2.600 millones no tienen acceso al saneamiento, lo que supone un 40% de la población mundial. Como datos importantes es que las enfermedades diarreicas derivadas de la falta de agua o del mal estado del agua es la quinta causa de mortalidad a nivel mundial, por encima del VIH, del SIDA, de la tuberculosis, de la malaria, enfermedades que las tenemos quizás un poco más presentes, pues tanto en los medios como en el día a día, ¿no? Se hace mucho hincapié. Otra cosa importante es que hay datos de que 2 millones de niños y niñas mueren al año por enfermedades relacionadas por la falta de agua limpia, lo que significa pues aproximadamente entre 5.000 muertes diarias, y la segunda causa de mortalidad infantil. Las causas pues van desde causas físicas, la escasez, falta de calidad o disponibilidad, y las siguientes que les voy a contar, malas políticas, mala gestión, pues hacen que muchos expertos, en lugar de llamar la crisis del agua, la llamen, una opinión mía con mucho sentido, crisis de gobernabilidad del agua, porque muchas veces es por ineficiencia de sistemas, por utilizar el agua como un bien económico y no como un bien social o como un bien cultural. Y otra cosa importante, la deficiente participación y la concienciación ciudadana. Normalmente Ingeniería Sin Fronteras, en los lugares donde tienen los programas hidrosanitarios, siempre abre una línea de fortalecimiento institucional que consiste en la creación de comités de agua. Es importante que la gente local, donde se van a hacer las intervenciones, participen. Son ellos básicamente los que una vez se acabe la intervención van a tener que gestionar las infraestructuras, con lo cual el sentimiento de apropio y de participación en la toma de decisiones es bastante importante. Las consecuencias de esta falta de acceso al agua, pues va desde el tema de salud que les he comentado antes, un desarrollo económico, pues muchas de las personas se enferman por el agua, no pueden acceder a sus puestos de trabajo. Educación y género, que están asociadas, porque muchas veces son las mujeres, los niños y las niñas los que tienen que ir a buscar el agua a 10, 15 o 20 o los kilómetros que sean donde tengan las fuentes de agua. Los hábitos sociales también relacionados, por eso que digo, muchas mujeres, niñas y niños emplean muchas horas de agua diarias para conseguir el agua. Lo que les comentaba antes, la resolución de la ONU del 28 de julio del año pasado declaró el derecho humano al agua y al saneamiento como valga la redundancia, derecho humano. Anteriormente a el Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, en su observación general número 15, es la primera vez que se menciona el acceso al agua como un problema. Lo hacen sobre todo, y la importancia que tuvo esa declaración es porque se declara que el acceso al agua está íntimamente relacionado con otros derechos humanos que en ese año, en el año 2002, ya sí estaban declarados, como es la alimentación, el derecho a la alimentación sobre todo, y el derecho a la sanidad. La implicación de esta declaración del derecho humano pues va desde la disponibilidad. El abastecimiento de agua debe ser continuo y suficiente para usos personales y domésticos. En la declaración del derecho implica, o antepone, que tiene prioridad el agua para el consumo humano antes que para la agricultura o para la industria. Eso es bastante importante. Y la Organización Mundial de la Salud considera que
que la cantidad adecuada diaria debería ser entre 50 y 100 litros. Un poco para poner en antecedentes, en zonas donde participa ISF, una vez hecha la intervención, el acceso, o sea, la cantidad de agua que tienen acceso los beneficiarios de la zona está entre 25 y 50 litros, lo que quiere decir que una vez mejoradas las infraestructuras ni siquiera llegan al mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. O sea que un poco para poner en situación es bastante importante ese dato. La calidad del agua, por supuesto, que no debe ser ninguna amenaza, deben tener color, olor y sabor aceptable. La accesibilidad física, que todo el mundo pueda tener el acceso físico, o sea, todas las poblaciones, los centros educativos, los hogares, lugares de trabajo, etcétera. Accesibilidad económica. Servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todas las personas. Esto no quiere decir que el agua deba de ser gratuita per se, pero la implicación que tiene es que nadie debe tener se le puede negar el acceso al agua por no tener capacidad económica para pagarla. La no discriminación, todo el mundo debe tener acceso al agua, no debe haber discriminación ni étnica ni racial. Y participación y acceso a la información, que es un poco lo que comentábamos antes, que comprende el derecho a solicitar, recibir y difundir información sobre cuestiones del agua y de la higiene. Y bueno, ya para terminar esta breve introducción que hago, buscando la información encontré un proverbio africano del pueblo de Soga, en Uganda, que dice que el agua que se mendiga no quita la sed. Y esto lo que quiere decir es que no estamos, cuando los países del norte generalmente en las Naciones Unidas hacen esa declaración de los derechos humanos, no estamos haciendo un acto de caridad, sino es un acto de justicia y es un acto de dignidad, más bien. Es una titularidad legal y no estamos haciendo, no es algo para sentirnos orgullosos de estar haciendo pues un bien, sino estamos haciendo algo justo, ¿no? Y ya con esto bueno, pues una curiosidad, entre las acciones que ustedes organizaban pues alrededor del día 22 de marzo, me llamó la atención pues una campaña divulgativa de recogida de botellas como símbolo de los millones de personas en el planeta que no tienen acceso al agua. Cuéntanos un poquito esa experiencia alrededor de la Universidad de La Laguna. No, bueno, fue una campaña que la llamamos Mójate con ISF. Durante toda la mañana del sábado estuvimos en la calle Herradores, a la altura de los cines Aguirre, pues todo el grandísimo equipo que tenemos ahora aquí en Canarias, en la sede de Canarias, recogiendo, pues un poco la idea era, hacíamos un llamamiento a que la gente trajera una botella vacía de agua, con nuestro objetivo de conseguir 880 botellas, una por cada millón de personas que no tienen acceso al agua. La gente venía con su botella, le poníamos una pegatina con un mensaje con datos de los que hemos comentado y le dábamos información sobre Ingeniería Sin Fronteras y un poco sobre lo que hemos contado aquí con un poquito más de profundidad. Y la verdad que nos quedamos bastante contentos, la gente participó bastante. Bien, pues ojalá que siga, digamos, esa aceptación a nivel de calle de una campaña absolutamente necesaria, ¿no? Y estamos también tratando de poner el acento desde estas ondas de la necesidad de, al abrir el grifo, pues que pensemos que no es magia, sino que es un bien muy... en fin, que hay que dosificar, ¿no? Sobre todo pensando en esos millones de personas, esos millones de niños que mueren a consecuencia de que no existe agua para ellos, ¿no? Bueno, pues si me permiten, voy a tratar de resumir pues una trayectoria que yo creo que muy importante, que nos da un poco la dimensión de la persona, digamos, del currículum de este joven. Yo creo que Juan Carlos Santamarta debe ser que aparenta más joven de lo que es, porque con este currículum parece que debería tener 50 y pico años y bueno, yo creo que está muy lejos todavía de esa edad, ¿no? Pero bueno,
no sé si pedirle prestado a Jonay que me dé un poquito de luz, porque si no, entre las letras menudas y que no andamos con mucha luz, después ya volvemos a la semioscuridad para poder ver esas imágenes de forma nítida, ¿no? Bueno, pues Juan Carlos Santamarta es doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. La verdad es que, ¿dónde acabaste la carrera, Juan? En la Politécnica de Madrid. De Madrid. Bien, múltiples publicaciones en revistas, libros, en capítulos, asociado a la puesta en marcha de proyectos de I+D+I, asesor y copartícipe de proyectos de enorme envergadura en cooperación internacional en Honduras, en Bolivia. Pues ha colaborado en máster universitario de Geología Ambiental en la especialidad de Hidrogeología y Suelos en la Universidad Complutense de Madrid. Ha dirigido 14 cursos universitarios nacionales e internacionales, entre los que se encuentran los cursos interdisciplinares de extensión universitaria y cursos de las universidades de verano de aquí de Canarias, en todos ellos contando con expertos a nivel nacional e internacional en materia hidráulica y energética. Ha impartido del orden de 50 seminarios y conferencias, posiblemente ya sean muchos más de cuando está elaborado este currículum, sobre las aguas, energías, investigación más desarrollo más innovación en distintas instituciones nacionales e internacionales, como por ejemplo la Universidad de Florida en Estados Unidos, la Universidad de Ben Gurión en Israel, así como en prácticamente todas las escuelas de ingeniería civil y minera del Estado español. Pues en cuanto a investigación, pertenece a distintos grupos de trabajo científicos, no solo en el marco de España, sino de la Unión Europea. Como decíamos, ha realizado varias publicaciones en congresos internacionales, en revistas, capítulos de libros, ha participado en 4 iniciativas y proyectos europeos también de investigación, desarrollo e innovación, dentro de lo que es el Instituto Tecnológico de Canarias, al que perteneció, y vinculado al Departamento de Innovación y Economía en Red. Dirigió, no sé si dirige todavía, ahora nos lo aclaras, el Grupo de Investigación e Ingeniería de los Recursos Hídricos, Mineros y Energéticos. Sí, esto todavía. Yo es que nunca lo había oído, cuando lo redacto el currículum, pero vamos, que no... bueno, yo creo que más que nada son las ganas en trabajar en temas de aguas y colaborar, porque muchas veces esos cursos que organizamos, pues viene la gente gratis, que yo se lo agradezco muchísimo, y muchas veces los cursos los organizamos pues para oír el discurso de gente que viene, que nos puede aportar cosas, ¿no? Entonces ahí, más que nada de tantos cursos o tanto, digamos, documentación o investigación, yo más que nada lo llamo colaboraciones, en el sentido de promulgar todo lo que es la ingeniería hidráulica canaria, promulgarla en muchos sitios donde siempre es bien recibida, porque todas las singularidades que se hacen aquí en Canarias son extraordinarias. A la gente en los sitios que has comentado, tanto Estados Unidos como Israel, y lo veremos también en la presentación, pues las soluciones tradicionales que se han utilizado aquí en Canarias con el tema del agua son muy bien recibidas y son muy bien divulgadas, y yo creo que la idea de todo ese currículum, la idea principal es divulgar la experiencia que tiene Canarias en el tema del agua, que es más de 100 años, ¿no? O sea, que es una cosa, y que a día de hoy sigue funcionando, y que conocemos las islas como son, ¿no? Podemos ir, yo he tenido la suerte de visitar más sistemas insulares, y la disponibilidad que se tiene de agua aquí solo la he visto en Hawái, y porque es una población, es mucho menor población y tiene mucho mayor disponibilidad de agua, ¿no? Entonces así resumo un poco el currículo, ¿no? Esas ganas de decir, es una cosa que es interesante, que se divulgue, singular, y que todo el mundo tenga acceso a ello, ¿no? Que no solamente se conozca Canarias como un centro turístico, sino como un centro de innovación y de un desarrollo de las tecnologías del agua insuperables. Y cuando digo tecnología de agua no me refiero a la desalación, me refiero a tecnologías tradicionales que han hecho gente durante muchos años, ¿no? Y es un poco la idea, ¿no? Bueno, y además, pues como salta a la vista, es profesor no solo de la Universidad de La Laguna, sino tengo entendido que también en la UNED. Bueno, sí, soy profesor en la Universidad de Sevilla del máster de Ingeniería del Agua, Ingeniería del Agua posible, pues sobre todo cuando decimos posible, que se pueda llevar a cabo, ¿no? No es una ingeniería, un posgrado que está orientado principalmente a países en desarrollo. Los alumnos vienen becados conjuntamente con alumnos de la Universidad de Sevilla, y lo que tratamos de enseñar
es tecnologías posibles, tecnologías que tengan aplicación. Yo no puedo enseñar a un señor de Mali a gestionar o a diseñar una desaladora, cuando sé que en la vida pues va a tener disponibilidad un equipo de osmosis inversa, un equipo de desalación. Pero sí le puedo enseñar a diseñar una gavia, a diseñar una mareta, a diseñar una serie de presas secas para evitar que cuando venga una avenida, porque muchas veces no es la escasez del agua, muchas veces es que haya mucho agua, que tengamos una avenida, que haya unas lluvias torrenciales. Hasta hace poco hemos visto que en el Sáhara los campos de refugiados se han inundado. Cuando a uno lo primero que es le choca un sitio donde hay escasez de agua, que haya unas inundaciones, ¿no? Pues no solamente la tenemos que ver desde los dos puntos de vista. Y es un poco la idea, ¿no? De divulgar tecnologías posibles basadas en las tecnologías que se han utilizado en Canarias, muchas en terreno semiárido y que se pueden utilizar en otros lugares, ¿no? Y ahí también incluyo también las galerías de agua. Los sistemas que se han utilizado aquí se usan en otros sitios, en otras islas y en otros sitios del mundo, ¿no? O sea que también es curioso. En minería del agua, yo siempre lo he dicho, hay más minas construidas en Canarias que en todo León y Asturias, que es una zona típicamente minera, ¿no? O sea que es una cosa también bastante curiosa, ¿no? Y es un poco que la idea, ¿no? Divulgar, transmitir conocimiento y un conocimiento posible, ¿no? Esa es un poco la idea. Pues ahora apagamos de nuevo las luces y te dejamos ya pues de lleno con... Bueno, pues ya he hecho un poco una breve introducción. Lo primero, agradecer a Ingenieros Sin Fronteras y agradecerles a ustedes pues que estén aquí pues compartiendo conmigo pues este seminario con una introducción que es bastante interesante en el sentido del derecho al agua. Y la idea que nos trae aquí es brevemente hablar de los métodos tradicionales de aprovechamiento de los recursos hídricos en Canarias, sobre todo fijarnos que estos sistemas tradicionales se utilizan en otras partes del mundo, curiosamente con el mismo fin. Muchas de las fotos que vamos a ver aquí, que yo trataré de explicar, describir a la gente que nos está escuchando, pues vamos a ver que son muy similares a las que se utilizan aquí en Canarias, y es un poco la idea, ¿no? Hablando de los métodos singulares de aprovechamiento de agua, yo tengo que decir, sobre todo los que son realizados a nivel superficial, también luego hablaremos algo de las galerías, lo fundamental es que son sistemas sostenibles, son sistemas que no necesitan energía, son sistemas que son eficientes. Nosotros no tienen una inversión muy elevada y dan un resultado bastante importante, ¿no? Baratos y fáciles de construir, integrados en el paisaje. Esto es fundamental. Yo no entendería, por ejemplo, La Gomera sin esos paisajes de bancales. Siempre he comentado que La Gomera es como la entendemos debido a ese bancalamiento que se ha hecho durante años y que han hecho que ese paisaje se vea como está actualmente, y que ese suelo, también hay que ver desde el punto de vista del tema de erosión, ese suelo esté sujetado gracias a esos bancales que en su día hicieron pues los agricultores de La Gomera, ¿no? Es un elemento integrado en el paisaje, como por ejemplo pueden ser también las gavias en Fuerteventura, ¿no? Bueno, la doble función que les he comentado de conservación del suelo, y otra cosa interesante de Canarias, pues la posición estratégica, ¿no? Sobre todo a nivel de transferencia de tecnología y cooperación internacional. Hay una cosa muy interesante. Yo tengo la suerte de conocer un poco cómo funcionan otras universidades, y hay un caso muy curioso que es la Escuela de Minas de Madrid, el cual un porcentaje muy alto de sus alumnos son alumnos becados que provienen de Guinea Ecuatorial, provienen de Angola, provienen de otros países, y se les forma allí en técnicas, en este caso son técnicas de minería y de petróleo, pero en este caso se ha hecho la Universidad Politécnica de Madrid y la Escuela de Minas como un referente para la formación de futuros técnicos en esa línea estratégica que tienen actualmente esos países, ¿no? Pues yo creo que podríamos tener una gran oportunidad de utilizar una universidad que está tan cerca y tan relacionada con el entorno que está al lado nuestro, para también aprovechar esa oportunidad de tener un amplio porcentaje de alumnos que podamos formar pues en estas técnicas, tanto en agua como en otras cosas. Sé que hay algo que se está haciendo, hay algunos alumnos, pero el caso de Madrid me parece muy curioso, sobre todo está particularizado para eso, y es interesante, ¿no?
Bueno, aquí tenemos una de las primeras obras que les voy a ir comentando, que algunos pues sabrán, sobre todo tendrán más conocimientos que yo sobre estas típicas obras que podemos ver en las islas de Canarias, principalmente esta que tenemos aquí, pues como ven es una gavia. La gavia es un sistema tradicional de cultivo. Es muy curioso, sobre todo estas gavias, esta misma que les pongo aquí, porque es de Fuerteventura, y es una gavia que está reformada, está nueva. O sea, es una apuesta de Fuerteventura para volver otra vez a estos sistemas tradicionales que, como ven en esta foto, pues evidentemente también tienen un aporte de paisaje interesante, ¿no? Simplemente la gavia, a grandes trazos, es un sistema que son como unas presas secas, que se ubican generalmente en las zonas cercanas a costa, con un barranco al lado que cuando llueve pues se aprovecha ese agua, ¿no? Ese agua, y también se aprovechan nutrientes que puedan venir de las partes superiores de la isla, ¿no? Bueno, aquí ven otra vez la gavia. Podemos contemplar las zonas de cultivo con las gavias, con esas presas secas que humedecen el suelo, generan infiltración, aumentan esa disponibilidad de agua en una isla como Fuerteventura, un terreno semiárido, ¿no? Y como ven, el barranco lo tienen al lado, ¿no? Evidentemente el barranco es necesario tenerlo por si tenemos una avenida que pueda haber, pues que no me rompa todo, no me colapsen todas las infraestructuras, ¿no? Bueno, aquí vemos las gavias funcionando. Lo bueno que tiene que en el momento que llueve, pues lo poco que llueve en Fuerteventura, tener las gavias preparadas para tener ese agua que poco a poco se va infiltrando, y que también, pues qué duda cabe, que me mejora posibles captaciones subterráneas que tengamos por ahí con sondeos o pozos, ¿no? Bueno, aquí tenemos un caso parecido, el primero que son bancales y gavias en Yemen. Como ven, el sistema es bastante similar al que vemos ahora el que hemos visto en Fuerteventura, pues contando que es un sistema que es válido en otros sistemas semiáridos. Luego, posteriormente, veremos otros casos más curiosos, ¿no? Otro caso de obra tradicional en Canarias son los nateros, ¿no? Los nateros, como ven, presentan unas diferencias con las gavias. Tenemos ya aquí unos pequeños muros que no suelen sobrepasar, muros de piedra que no suelen sobrepasar el metro de altura. La extensión, como ven, es un poquito más inferior, o sea, es inferior a la de las gavias, y ya los nateros son de zonas ya de partes más elevadas de la isla, ¿no? Aquí ven también, como en el caso de las gavias, pues otra función que tiene interesante es la retención de suelos, ¿no? Conservar suelos. Todos esos suelos que no perderlos, porque en el momento, con el régimen de lluvias que hay en el Canarias, de lluvias torrenciales, pues todos saben cómo se pueden poner los barrancos, y los barrancos, además de agua, pues también ya saben que arrastran materiales, ¿no? Bueno, aquí tenemos unos nateros en Túnez. Como ven, bueno, pues es un sistema que también nos lo podemos encontrar en otras localizaciones. Incluso aquí vemos que tienen una especie arbórea, también pueden tenerlo en los nateros canarios, ¿no? Bueno, aquí tenemos una obra que a veces pasa desapercibida, pero que tiene una función también bastante importante, que son estos pequeños muros de piedra, cadenas que tenemos en las laderas de alguna isla, como en este caso que es Fuerteventura. Parece que son laderas como que delimitan terrenos de cultivo, pero tiene una función bastante importante, además de lo de la sujeción de suelo que hemos hablado, que cualquier agua que vaya por esa ladera, pues gracias a este muro, es como una especie de abancalamiento. También generamos una infiltración y generamos, evidentemente, también que ese material que engancha, sujeta en esos muros, pues no acabe en el barranco, ¿no? Tenemos aquí otra foto. Esto es de Pakistán. Ven, es el mismo sistema a otra escala. Pues ven que también en Pakistán esto de las cadenas, sobre todo en zonas ya más cercanas al barranco, también disponen de unos muros, y esos muros, en el momento que hay lluvia, pues les generan una serie de caudales que aprovechan para los cultivos, ¿no? Evidentemente los cultivos asociados a estas obras, pues tienen que ser cultivos con poca demanda de agua, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra obra bastante importante en Canarias. A mí me parece que es una de las más singulares, que son los guácimos, ¿no? Es una cosa bastante interesante, sobre todo porque está dentro de la cultura bimbache, ¿no? En la Isla del Hierro, ¿no? Este tema de hacer huecos dentro de los árboles para aprovechar esa lluvia horizontal, ¿no? Esa niebla, ¿no?
Se ha estudiado mucho sobre la niebla, sobre la lluvia horizontal, sobre todo hay iniciativas, hubo muchas iniciativas en Chile, que fueron un poco los que empezaron a darle ese uso de captación. Evidentemente aquí en Canarias, pues los bimbaches evidentemente tenían estos conocimientos de lluvia horizontal y sabían dónde tenían que ir a cogerla, que era en el caso del árbol garoé, ¿no? Aquí en el árbol garoé, como todos saben, no quiero repetirme, bueno, ya saben que era uno de los sitios donde era el sitio donde podían coger agua los antiguos pobladores de la isla. Hay una cosa muy curiosa que siempre se da importancia al árbol, pero como ven en la foto, tenemos el árbol y tenemos una serie de charcas, ¿no? de charcas excavadas cerca del árbol para almacenar ese agua. Pues hay una cosa muy curiosa de esas charcas, que es muy interesante comentar, que fue en las primeras impermeabilizaciones de Canarias. Porque los antiguos pobladores lo que hacían al principio, bueno, ahora ven que son totalmente impermeables, ¿no? Por el tema del material que hay ahí, de la arcilla, pues ya están, y los sedimentos que tienen ya están impermeables. Pero cuando lo hicieron los antiguos pobladores, lo que hicieron es mezclar ese árido con resina de pino. O sea, crearon la primera impermeabilización y es una cosa curiosísima, ¿no? Y bueno, además solamente quería comentarles pues este dato, que también ahora nos dedicamos a impermeabilizar balsas, pero fíjense qué curioso, con simplemente resina de pino, cómo se le ocurrió a un señor hacer esas impermeabilizaciones, ¿no? Evidentemente la lluvia horizontal pues tiene su uso también en cooperación internacional, sobre todo para abastecimiento, esta lluvia de niebla mediante captadores para abastecimiento de pequeñas poblaciones o pequeños poblados, tiene un caudal que es bastante interesante. Aquí en Canarias, pues bueno, se ha limitado también a ese aprovechamiento. Hay proyectos, por ejemplo, en Lanzarote para aprovechar ese agua para su uso en repoblaciones. Hay proyectos para utilizar ese agua para usos recreativos en el sentido de llenar aljibes para aprovecharlo en áreas recreativas. O sea que es una cosa que es bastante interesante, sobre todo a nivel de aprovechamiento, ¿no? Bueno, aquí que ve captador, verán captadores, hay alguno que otro, sobre todo en zonas forestales, se utiliza también para llenar depósitos de incendios, lo cual también es bastante interesante porque es un agua de mucha calidad y que nos sale gratis y no tenemos que hacer una infraestructura para llevar agua a cotas muy, muy elevadas para tema de incendios, ¿no? Esto también, el tema de los captadores, aunque los primeros escritos modernos se habla de primeras experiencias que hizo el ingeniero Montes Ortuño allá por el año 54-55, que fue uno de los primeros, seguramente hubo más gente, que empezó a ver esta importancia de los captadores. Yo creo que lo más importante de los captadores es, en el caso del hierro, la gente cómo empezó. Nosotros vemos ahora la foto con un captador muy artificial, pero ya en el hierro, ya hace muchos años, ya se cogían las sabinas, se impermeabilizaba el suelo y ya se sabía que esa sabina se encauzaba a un pequeño aljibe, que esa sabina producía agua. Y eso es una cosa también interesante, porque fueron los primeros captadores que tuvimos, ¿no? O sea que eso también... un poquito, si no te importa, ¿por qué no nos describes a los oyentes qué es lo que estamos viendo realmente? Bueno, voy a ponerlo así porque esto es... Bueno, este sería un captador... Es que bueno, el captador simplemente... Estos son captadores artificiales. Este se usa pues para tener agua. Esto es una repoblación que hay. Y el captador simplemente se tiene que poner en una zona pues donde tengamos constancia de que haya el mayor número de días con lluvia horizontal y haya una niebla con un suficiente caudal para poder aprovecharlo, ¿no? Evidentemente, bueno, pues como ven, esto es una malla. Ahora hay mucha tecnificación en esta malla, hay muchas patentes, ¿no? Pero la inicial, no he traído fotos que había antiguamente metálicas, pues simplemente cuando pasa la niebla por la malla, pues esto va goteando. Es como si fuera cuando es imitar lo que hace un árbol. Pasa la niebla y el árbol lo que hace es, mediante las hojas, pues va cogiendo las gotitas de agua. Esas gotas de agua pues van drenándose al terreno. Pues ya que hemos hablado del tema del árbol, otra cosa muy curiosa. Siempre se dice, el pino canariensis, o el pino canario, es el pino que mejor adaptado está al territorio en el que vive. ¿Por qué? Bueno, es un pino que aguanta los incendios. Pues bueno, hay otro dato muy curioso por el cual el pino canario también es bastante interesante. Nosotros sí tenemos, cuando hablamos de la captación del agua de lluvia horizontal, si tenemos dos tipos de hoja, pues la típica hoja plana y una hoja acicular,
Pues es curioso que en la hoja plana es más difícil que la gota de agua se enganche que en la hoja circular, que como ven es como un avión, es totalmente aerodinámica, ¿no? Bueno, esto me lo inventé yo, esto se lo inventó un alemán que se llamaba Kammer, pero lo que sí me parece curioso del pino, que es el único pino que tiene 3 acículas. Por lo tanto, tiene más capacidad para coger ese agua, esa lluvia horizontal. Cuando el pino normal, en otra parte del mundo, tiene solo 2 acículas. O sea, que fíjense el pino que 2 adaptaciones tiene. La primera, coger agua, la mayor cantidad de agua de lluvia horizontal y plantarse en las zonas donde tiene posibilidad de la lluvia horizontal. Y la segunda, el tema de los incendios, ¿no? O sea, que es una cosa curiosa. ¿Hasta qué punto llega el pino canario, que es una de las especies con las que más se repuebla en Israel? Y es uno de los pinos con los que más se repuebla en Israel. O sea, que es una cosa que alguna vez he contado, pero que es un pino que es excepcional. Incluso, otra cosa que podríamos hablar, este pino y estos bosques en Israel son los que más rápido crecen del mundo. Debido a que cuando tú haces en una zona semidesértica, como es Israel, el desierto del Negev, y tú tienes una masa forestal muy pequeñita, es el coladero, es como un sumidero de CO2. Entonces, no tiene ninguna competencia ese bosque cerca de su propia masa. Entonces, no hace más que cargar de alimento, nutriente y crecer rápido, ¿no? O sea, que es una cosa curiosa, ¿no? Bueno, me he ido un poco del tema. Bueno, tenemos lo de la lluvia horizontal. Aquí tiene otro caso curioso, que es perfeccionar lo que ha hecho la sociedad cerreña, ¿no? En el sentido de la gente en el Hierro cogía su sabina, impermeabilizaba debajo de la sabina, dirigía el agua a un aljibe y ya tenía el tema. Claro, ¿cómo hemos tecnificado eso? Porque a lo mejor necesitamos, ¿cómo podemos aumentar la capacidad de agua con esa técnica? Bueno, aquí como ven en la foto, tenemos un depósito que ya casi lo tenemos lleno, es un depósito para incendios, y lo que hemos hecho, lo que se va a hacer posteriormente, es 3 cubos, encima de esos 3 cubos que están enterrados, se ponen 3 especies de sabina, y lo que hacemos es 3 colectores, porque todo el agua va filtrando, 3 colectores para llenar por gravedad el depósito. ¿Qué he hecho? He copiado lo que ha hecho la gente aquí durante años. O sea, que es una cosa, y tecnificarlo para poder captar más agua. Tengo un depósito de aguas en una cota que sería imposible llegar con una tubería, a no ser que me llevara por delante todo el Garajonay. Entonces, como ven, pues es una técnica que para esto es bastante singular. Yo aquí estamos dentro de un contexto de cooperación internacional, estoy hablando de llenar depósitos para áreas recreativas y para depósitos de incendios, pero podemos hablar de esto en zonas que en Latinoamérica las hay, donde hay lluvia horizontal, ¿vale? Y en otros sitios muchos más sistemas insulares, y poder utilizar ese agua, como ven, que no es nada despreciable, pues para abastecimiento urbano, abastecimiento del poblado o lo que sea, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos visto. Es curioso porque lluvia horizontal no solo es de las islas occidentales, también hay un caso, como es el caso de Lanzarote, en el macizo de Famara, donde también tenemos síntoma de lluvia horizontal. De hecho, aquí se ha medido, si Lanzarote tiene una media de lluvia aproximadamente de 150 litros, aquí se ha llegado a medir 700 y 800 litros metro cuadrado, solamente con la lluvia horizontal. Qué casualidad que el único sitio donde hay galerías en Lanzarote es en el macizo de Famara y hay 5 galerías debajo. Actualmente no están en uso, pero era el único sitio donde se podían poner. El único sitio donde podría tener recarga, no de lluvia, sino de esta niebla que poco a poco va recargando esa zona del acuífero. Y es curioso, en el caso de Lanzarote, aunque hemos hablado vamos a hablar ahora de las maretas y de los aljibes, que en el año 55-56 sí que hubo un proyecto, porque era una situación ya insostenible lo que había en Lanzarote, el tema de abastecimiento de agua. Luego ya saben que entró el tema de la desalación, para, con el agua que se sacaba del macizo de Famara, esas galerías diseñar un sistema para que todo ese agua poderlo utilizar para abastecimiento urbano. Era una iniciativa privada, pero fíjense que era una iniciativa privada, pero el agua que se iba a sacar ahí era una tubería que iba a llegar hasta Arrecife, pero dando agua gratis a todos los pueblos que se pudiera que pasaran de ese trayecto. O sea, era un poco la condición que quería poner el empresario que quería hacer eso, decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ver cuánta agua puedo sacar de estas galerías y en función de esto, creo que son 3, 4 o 5, todavía siguen en producción, en función de esto pues vamos a
vamos a dar agua a todos los pueblos por donde pase, por mayor número de pueblos, y luego ya se vende en Arrecife. Pues bueno, una cosa también curiosa. Las galerías no solo están en las islas occidentales ni en Gran Canaria, sino también existen en Lanzarote, ¿no? Bueno, aquí tienen el típico caso, volviendo otra vez a Lanzarote, que es una mareta. Bueno, la mareta básicamente es un canal, una derivación que hacemos, bueno, la podemos ver desde dos puntos de vista. La primera, un canal con una derivación desde un barranco hacia una especie de aljibe que tiene que ir recubierto con un material impermeable, evidentemente. Como ven, lo pueden ver en la foto, una especie de aljibe. Lo normal es que tengan un desarenador, ¿vale? Un desarenador, una especie de estanque previo para evitar que toda esa arena nos llegue al aljibe. Y esto sería desde el primer punto de vista. Aquí vemos otra mareta, la describo pues con el desarenador. Como ven, el agua del fondo es un agua que está más clara y el agua del desarenador pues un agua que está más turbia, ¿no? Como ven, pues bueno, esta técnica la hemos visto también en zonas de Palestina, en zonas de Siria, en zonas de Israel, en zonas desérticas, lo cual es una técnica bastante notable, sobre todo para temas agrícolas. Bueno, aquí hay otro caso muy curioso. Es una obra, bueno, pues como ven es muy antigua porque es de los antiguos pobladores de las islas, ¿no? Bueno, estos son los seres, ¿vale? Los seres, básicamente, lo que es, buscamos una ladera que sea impermeable y en esa ladera pues hacemos una serie de surcos intentamos hacer en la parte inferior un surco para recoger ese agua que nosotros captemos con lluvia, ¿no? Bueno, esta obra que ven aquí, que es tan sencilla, pues puede dar agua, abastecimiento a 20.000 personas. No se lo desvelo ahora, les voy a decir en qué sitio ha dado abastecimiento a 20.000 personas. Este sistema, inclinación, zona de lluvia, pared impermeable, canal de recogida abajo, pues vamos a seguir viéndolo. Bueno, esto no se ve bien en la foto, estos son eres que se ven en la isla de Malta, también zonas donde se puede excavar, donde se dirige el agua que haya, no se ve bien en la foto, pero bueno, es el mismo concepto. Vemos eres en laderas como en esta de aquí en Sudamérica, igual, mismo concepto. También podemos ver eres en Azerbaiyán, canalizaciones que tengan una cierta pendiente para luego concentrar el agua en un punto, ¿no? Y otro caso curioso, que también de la isla de Lanzarote, pues son las cazoletas y los canales. Cuando hay muchas, hay autores que las denominan los almogarenes, ¿no? Bueno, este caso es curioso porque, bueno, como ven, son cazoletas en zonas también impermeables con una serie de canales que, bueno, algunos autores hablan de temas de recogida de aguas y otros autores, bueno, pues hablan de temas más religiosos o de ofrendas o lo que más o menos como algo, sí, algo religioso, algo en ese sentido, ¿no? Bueno, pues aquí ven cazoletas. En esta foto, la siguiente foto, vemos igual, el mismo sistema, unas cazoletas excavadas en la tierra con una serie de canales. Bueno, podríamos hacer una pregunta. ¿Esto de aquí es parecido a esto de aquí? Podemos preguntar. Bueno, pues esta foto es de la isla de Malta. Ven que es un sistema que, como vemos, me gustaría que lo vieran también en la radio los que nos escuchan, pero bueno, es un sistema, esto es un poblado antiguo de Malta y vemos que es un sistema también bastante similar. Bueno, aquí vemos en La Gomera también un sistema igual, excavar agujeros en terreno impermeable, ¿vale? Para tener una cierta disponibilidad de agua. La siguiente foto es el mismo concepto, cazoletas, canales, cazoletas, canales. Esta foto es de la isla de Malta. Y bueno, aquí tenemos en Etiopía el mismo sistema. Estamos viendo en Etiopía un lugar donde podemos impermeabilizar el agua y hacemos agujeros. ¿Qué pasa? Que en Etiopía necesito más agua, hago más agujeros. Y como ven, hay algunos de otras dimensiones bastante mayores y como ven, bueno, pues es un sistema que podemos tener durante cierto tiempo, pues agua, ¿no? Básicamente, cuando hemos visto que vemos en Lanzarote almogarenes y los vemos en otro lado, es que muchas veces la población llega a la misma solución observando el medio.
O sea, no es que seamos los mismos en un sitio o en otro, sino tú tienes un sistema, una pendiente, o tú tienes que tiendes a canalizar el agua y orientarlo hacia un punto, ¿no? Bueno, aquí ven igual, como ven esto es en La Gomera, igual tenemos los canales, los seres, y luego un punto de concentración, ¿no? Bueno, esto es también pues lo típico, ¿no?, que podemos encontrarnos. Este ya es el caso de Israel, lo que pasa es que este es el mismo concepto. Ven aquí los canales, ¿vale? Ven los canalillos y el punto de concentración con la pendiente, ¿vale? Como ven, cuantos más canales o cuanto más zona, más superficie, como diría la gente de Lanzarote, más acogida, más agua pues puedo captar, ¿no? Sí, porque básicamente esto podría ser otro tipo de mareta, ¿no? La mareta, desde el otro punto de vista, como que no les he comentado, es que una superficie impermeable con una pendiente y que va dirigida al agua a un aljibe. Eso sería otro punto de vista de una mareta, ¿no? Bueno, aquí hay otra obra hidráulica muy singular. Esta es en Lanzarote. Como ven, lo que parece que es una superficie impermeable en medio de un cultivo, pues es una obra hidráulica magnífica. Todo lo que llueva en esta superficie va a ir a un aljibe y va a tener agua pues para poder regar o para poder utilizarlo de una manera agrícola. Esto es una obra que yo, cuando la pongo por ahí, pues es una cosa totalmente singular. Aparece un elemento que tiene una cierta altura, impermeabilizo y tengo mi mareta con mi superficie de acogida. Bueno, aquí tienen otra, igualmente, tenemos una zona de la montaña, una pendiente, impermeabilizo esta superficie. Aquí no tiene sentido que haga eres, porque esta superficie, como ven, pues tiene más filtración, no es un suelo como hemos visto anteriormente. Concentro y qué interesante es esta obra, porque encima tengo la zona donde yo puedo poner el depósito, tiene cota suficiente como para regar todo esto. O sea que también tiene esa curiosidad. Bueno, ahora viene el sitio, en qué sitio abastece una zona de estas a casi una población entre 10.000 y 20.000 personas. Antiguamente ya no. Pues un sitio muy curioso, porque tienen que pensar el caso de Gibraltar. Gibraltar, cuando se cortaron las relaciones con Gibraltar, se cortó todo. Ahí no había que hubiera una tubería desde España que diera agua a Gibraltar. Estamos hablando del año, creo que era el 45 o el 50, no sé muy de fecha. Bueno, pues en Gibraltar, ¿cómo hacemos para el agua? Una solución fue la primera desaladora que hubo en Europa para abastecer agua, porque no quedaba más remedio. Cuando se cortó las relaciones con España, se cortó también todo el tema de tal. Y la otra solución, como buenos descendientes de los árabes que son, fue coger el peñón, impermeabilizar una parte del peñón y hacer una mareta, que es lo que tienen ustedes aquí. Ven, toda una cara, quiero que vean la escala, porque esto es una casa y esto es un coche. Toda una cara del peñón, que es, además no se ve, exclusivamente impermeabilizada y recogida de canales para abastecimiento de agua. Este agua se mezclaba con agua desaladora, con tal. Esto se ha utilizado pues hasta hace relativamente poco. O sea que fíjense qué curioso cómo estas obras pues solucionan en buena medida el tema del abastecimiento, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que hay. ¿Cuánto gasta esta obra? Pues 0, porque encima tenemos cota suficiente como para abastecer de agua. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno. Me vais diciendo. Bueno, otro caso, el tema de los aljibes. Aquí el caso... Media hora nos queda, digamos, más o menos para ajustarnos. Vale. Bueno, el caso de los aljibes. Los aljibes es algo muy característico en Canarias, sobre todo en Lanzarote y en El Hierro. De hecho, en Lanzarote prácticamente el 95-96% en el año 75 de las casas tenían un aljibe, y eso era una cosa que era interesantísima, que yo creo que se tendría que volver otra vez a apoyar, el hecho de que todas las casas individuales que se hicieran tuvieran un aljibe, porque ya con ese agua ya tienes para jardín, tienes para coche, tienes para muchas cosas. No estamos hablando de abastecimiento. Y un poco eso se ha perdido. El tema del aljibe yo creo que es una cosa que era agua gratis, de muy buena calidad, como ven esta casa que está en El Hierro, que simplemente tienes un techo donde vas recogiendo agua y tienes un depósito que tranquilamente lo puedes utilizar, y es una cosa interesante. Yo les digo, por ejemplo, en la isla de Chipre se financia el hecho de hacer un aljibe.
O sea, por ejemplo, es una medida. Chipre tiene un problema de tema de recursos hídricos bastante importante. Fíjense que Chipre podemos hacerlo similar a Tenerife, ¿vale? Ellos tienen menos población, tienen un sistema de embalse de agua superficial, bueno, llueve más en Chipre que en Tenerife, tienen un sistema de embalse de agua superficial de casi 300 hectómetros cúbicos. Para que se haga una idea, en Tenerife consumimos 225 hectómetros cúbicos, o sea que les daría de sobra para abastecer de agua, y les tienen que pasar 8 hectómetros de cúbicos desde Grecia en barcos para Chipre. Para que se haga una idea un poco de que aquí en Tenerife 225 hectómetros cúbicos da para mucho. O sea que es una cosa que es bastante interesante. Pues una de las medidas que tiene es apoyar el hecho de los aljibes. Tú tienes tu casa, te das un aljibe, te lo patrocina, o sea, hay una parte que te la financia el gobierno. Me ahorro agua, y cuando en Canarias hablamos de que ahorro agua, yo siempre digo ahorro agua y ahorro energía, porque ya saben que en Canarias todo está vinculado desde el tema del agua a la energía. Bueno, aquí vemos otro caso en el Hierro, igual superficie impermeabilizada, con un punto de concentración de agua. Otro caso muy interesante en Canarias, evidentemente, pues los enarenados de Lanzarote, mediante picón, más que nada ahorrar agua, evitar que esa agua se evapore. Y aquí les traigo una curiosidad, para que no, porque todo el mundo aquí evidentemente conocemos este tipo de cultivo, es por qué en Lanzarote se escogió el picón negro en vez del rojo, porque tienen de los dos, ¿no? Es una cosa también curiosa. Bueno, pues tiene una explicación científica. Aquí vemos al microscopio un lapili negro, o sea, un picón negro. Vean el número de huecos, y en todos estos huecos el agua se me va quedando por aquí, ¿eh? Bueno, pues fíjense el lapili rojo. Pues es una cosa pues que seguramente no tendría un microscopio de alta tecnología para saberlo, pero veían que el negro les daba mucha mejor rendimiento en el tema hídrico que el otro. ¿Qué hacemos nosotros? Imitamos lo que han inventado la gente de Lanzarote. Cogemos ese picón y lo utilizamos para las repoblaciones forestales. Me ahorro agua. Le pongo una capa de 10 centímetros y con eso me ahorro agua. O sea, es tecnología tradicional, lo acoplo a la actual, ¿no? Bueno, ya estamos acabando un poco la parte ya tradicional. Otra cosa tradicional son las galerías. Evidentemente, las técnicas que se han hecho aquí de captación de agua mediante galería y mediante minas de agua. En Gran Canaria se diferencia si es mina, si es galería. Si es mina es una obra que es más bien orientada a coger agua de barrancos de ciclo subalveo, y si es galería, pues es como la entendemos nosotros, una mina a media en las vertientes, ¿no?, de las islas, ¿no? Evidentemente, yo puedo entender que las minas de carbón son peligrosas por el tema del grisú, pero no es lo mismo trabajar en una mina de carbón que trabajar en una mina de agua, porque las condiciones son mucho más extremas en las de agua. Temperatura, trabajar con agua, o sea, que la complejidad de ejecución aquí ha sido notable y ha sido excepcional, porque este sistema, existe uno parecido en Madeira, existe evidentemente en la Macaronesia, pero por ejemplo los que se han hecho en Hawái no son tan largos. En Hawái es el mismo sistema, luego veremos una foto. Y bueno, ahí en Hawái lo hizo la gente de China, no lo hicieron los americanos, ¿no? Es una cosa también curiosa. Bueno, aquí ven otra galería. Esta es una galería en Caret, también se aprovecha con el mismo concepto en China. Galerías también que aprovechan el agua de la misma manera que se hace aquí en Canarias. Este es otro sistema que es una fogara, que está muy cerquita de aquí, porque estos son los que se utilizan para el Sáhara, para coger agua en el Sáhara, en diversas zonas. Es también una galería, aunque no es el mismo concepto, porque no aprovechamos un acuífero, sino que lo que aprovechamos es llegar microflujos de agua que podemos captar de un nivel freático, ¿no? Y es muy curioso esta obra, porque lo que hacen es coger muchos canales de muchas fogaras y concentrarlos, ¿no? Entonces es una obra que es bastante también interesante. Esto de aquí, bueno, una cosa para detectar si hay una fogara en el desierto, y si lo quieren ver por el Google Earth, es esto de aquí, que son los túneles de ventilación, ¿no? Porque están muy cerca de la superficie, para coger un poco el nivel de la línea de agua,
y como ven, pues siempre tiene cada cierto tiempo tiene que tener un tubo de ventilación, bueno, una chimenea de ventilación y también para sacar el material. Aquí lo que se hizo en Canarias fue poner vías, había disponibilidad y se iba sacando y esto sería impensable hacerlo aquí, ¿no? Bueno, esta es otra mina de agua, esta es en la India, ¿vale? Sí que les quiero decir que las que vemos son sistemas de minas, también los hay en Malta, pero son mucho más fáciles de ejecutar porque son materiales más homogéneos que hacerlo aquí, que nos podemos encontrar aquí con un basalto, nos podemos encontrar con muchísimos materiales diferentes, ¿no? Bueno, aquí vemos como, de hecho, aquí estas se ejecutan pues de manera manual y evidentemente, bueno, no tiene nada que ver con lo que puede ser una ejecución de una galería con sistema, con diques y todo eso, con explosivos, etcétera, ¿no? Como ven, les he puesto esta foto también para que vean, esta es una foto del sistema, esto no es Tenerife, estamos acostumbrados a ver el sistema del acuífero en Tenerife, con una zona dorsal donde está el acuífero, ¿vale? Sobrelevado por los diques, estas paredes geológicas que si vamos por zonas de Anaga vemos cómo afloran, que son paredes verticales, impermeables, que hacen que tengamos dos tipos de acuífero, ¿no? Un acuífero de las vertientes y otro costero. Y nosotros aprovechamos el acuífero, evidentemente, pues de las vertientes y el costero, con el problema del costero que tenemos el problema de la intrusión marina. Pues bien, esta foto que estamos viendo todos aquí, que yo he intentado transmitir a la gente que nos escucha, no es de Tenerife, es de Hawái. O sea, que ven el sistema, otra cosa muy interesante que tiene Canarias, que todos los estudios hidrogeológicos que se han hecho para Canarias nos valen para cualquier sistema insular volcánico, ¿no? O sea, como ven, el criterio es el mismo. La Incline ISAF que ven aquí es una galería entrancada en Canarias. Como ven, hemos llegado a las mismas soluciones y en otras partes del mundo, ¿no? Y esto igual, esta esquema que vemos aquí ahora no es del deslizamiento del hierro, es una descripción del deslizamiento de una isla en Hawái y es el mismo que podríamos explicar para la isla del Hierro, ¿no? Entonces, les quiero decir que a nivel científico todo este conocimiento también nos vale como para hacer esa transferencia de tecnología a otros territorios. Incluso una técnica que es, ya saben que el problema de las galerías es que en el momento que abrimos la galería produce en continuo. Y ya saben que desde hace un tiempo en Canarias pues se está haciendo lo que hacemos, bueno, lo que se está haciendo es romper diques geológicos, cuando vamos atravesando la galería y lo que se hace es volver a cerrarlos. Y pongo aquí un grifo para que nos entendamos y yo abro y cierro a voluntad. Puedo aprovechar esta zona de aquí, si pongo un cierre aquí. Bueno, pues esto es una técnica que se está haciendo en Canarias, que es muy novedosa, pero que también se ha hecho en otras partes del mundo, ¿no? Como ven aquí, bueno, este es el típico cierre que hemos visto aquí, ¿vale? Un típico cierre de hormigón es, digamos, simular a la naturaleza. Y aquí vemos el mismo cierre, pero en este caso es una galería en Hawái. Como ven, el concepto pues es lo mismo. Y esta foto de aquí, pues es una mina de agua, pero que está en Perú. Y este era el mismo problema que tenían aquí. El problema que tenían en Perú, en esta zona, era que tenían un naciente, tenían una mina de agua de esta tipología. En invierno iba bien porque tenía caudal y en verano se quedaba sin agua. Cuando hacía falta no había agua y cuando era la época de lluvias, pues tenían disponibilidad. Pues ellos llegaron a la misma solución porque detectaron que había un material que hacía de impermeable como nuestros diques, hicieron el cierre, que es este de aquí, en la zona esta de aquí, y igual, sus grifos y ahora tienen agua todo el año. O sea, una técnica que hemos hecho aquí, también se ha hecho ahí, se puede haber una transferencia. Además, me acuerdo que hablando con la persona que dirigió este proyecto, pues era muy curioso cómo se había llegado a la misma solución en todo, ¿eh? Bueno, el Pozo Canario, evidentemente también, se está abandonando el Pozo Canario por técnicas más modernas, evidentemente sondeo, que son más rápidos y más eficientes, ¿no? Bueno, ya para acabar, porque no quiero extenderme mucho más, pues aquí vamos a ver alguna que otra infraestructura curiosa. Como ven, esto es un natero, pero esto está en el desierto del Negev, en la zona de Israel. Como ven, es el mismo concepto que tenemos aquí. Esta foto se la he traído porque ven que es un terreno y se le echa ceniza.
no se le echa ceniza con el mismo criterio que se le echaba ceniza volcánica en Lanzarote, sino se le echa ceniza porque ahí tienen un problema de erosión eólica. Entonces lo que intentan es con la ceniza sujetar el suelo. Y ya funciona, porque si antes se les iba al suelo con una velocidad de viento de 9 metros segundo, ahora hace falta un viento de 20 metros segundo para poder digamos, hacer erosión eólica, ¿no? Bueno, otra foto donde podemos detectar aquí los nateros es en la zona igual de Israel, en el Negev, y son muy similares a los nateros que tenemos en Canarias. Esto también es en el desierto del Negev, estos están abandonados y son el mismo concepto que las gavias en Fuerteventura. Muro, zona de cultivo, muy curioso, ¿no? Bueno, y aquí les he traído otra obra muy singular. Estamos viendo una foto con un montón de piedras. Y estas piedras están en estas zonas de aquí, o en esta zona de aquí. Pues esto también es una obra hidráulica. Esta gente lo que hace, cuando amontona piedras por encima de las zonas de las gavias, ellos lo llaman wadí, es para que haya más escorrentía. Si pongo piedras, el agua va más lenta. Si quito piedras, el agua va más rápida y llega antes a las zonas estas de aquí, que es donde me interesa tener el agua, a los wadís. Fíjense, con un montón de piedras, cómo hemos mejorado el flujo de caudal. Esto que vemos ahora, en medio del desierto, lo primero que piensa uno es que es un oasis. Pues es un oasis artificial. Estos se llaman los limán. Estamos en el medio del desierto, un muro como si fuera una gavia de material suelto y una serie creo que es una especie de acacia. Entonces, en el momento que hay agua, aquí se dirige un canal, esto se llena y lo que tenemos es como un oasis artificial, con sombra y con agua, para los beduinos generalmente, para que lleven el ganado ahí y todo ese tema. Esto, el gobierno de Israel, pues lo que ha hecho del orden de 1100 y pico de estos. O sea, volver, en vez de desalación, volver a estas técnicas. Como ven aquí, también tenemos un sondeo. Ese agua también lo puedo aprovechar para tema urbano. O sea, para otros temas de regadío y eso. Y es una cosa bastante interesante. Aquí lo vemos con agua. Como ven, no hay absolutamente nada. Sombra y agua. Como una especie de oasis en medio del desierto. Esta les he traído una foto que vemos ahora. No les voy a hablar nada de desaladoras, pero como ven, pues ya en el año 1881 en Malta no había manera de conseguir agua y lo que hacían era, se les he traído esta foto porque es muy curiosa, que era calentar agua y de ahí sacaban el agua que podían beber. O sea, que era una cosa curiosa. Bueno, otra cosa de desalación, pues bueno, esto también para hablando de cooperación, fíjense que con esta pequeña sistema, aquí tendrían un cubo de agua con agua salada o salobre, y con el sistema simplemente solar podemos producir 5 litros al día sin ningún tipo de conexión energética. Pues también es una cosa muy interesante. 5 litros de agua en medio del desierto al día no está nada mal. O sea que luego estos son... se lo he traído porque, bueno, es uno de los conceptos que veo yo que tiene aplicación la desalación en temas de cooperación. Y ya, esto sí que es el final, les voy a dar un caso curioso, que es el caso de la isla de Impala, que fue un proyecto que estuvimos hablando con responsables del gobierno de Honduras, del tema de agua, porque era una isla, como ven aquí, está en el Golfo de Fonseca, ¿vale? Es una isla volcánica, con 800 metros de altura, es como el Hierro, son 10.000 habitantes. La tienen aquí en el Google Earth, ¿vale? Veremos si se imagina la gente que nos está escuchando, bueno, pues la típica isla volcánica, estratovolcán en el centro, bueno, pues una isla con 10.000 habitantes y se nos planteaba el tema de que tenían problemas de abastecimiento de aguas. Tenía una desaladora que se le habían vendido los americanos, no daba el suficiente volumen de agua y bueno, es una cosa curiosa porque podemos hablar de problemas de agua en una isla de Lanzarote donde solo llueve 150 litros metro cuadrado, pero en esta isla, como ven aquí, está la zona del pueblo, lo que teníamos era una lluvia de 1.887 litros metro cuadrado. O sea, una lluvia, como pueden ver, es todo masa forestal, la isla está totalmente
completa de masa forestal. Y como ven también, pues tiene zona de manglares. Cuando hay zona de manglares, pues tienes agua dulce. O sea, que era una cosa que era bastante curiosa. Pues era un poco lo que hemos visto aquí. Fijaron que había que abastecer para de 1000 habitantes, una demanda pues más o menos como la isla bueno, un poquito menos que la isla del Hierro. Otra cosa curiosa es que es una isla, como han visto, no hay absolutamente ningún barranco, por lo tanto todo es prácticamente infiltración, no hay agua escorrentía. Por lo tanto estamos hablando de que con una simple galería de agua, con una longitud muy pequeña, con la mano de obra allí, que son especialistas en temas de esto, pues podían tener un abastecimiento de agua de excelente calidad y para abastecer, pues imagínense con una lluvia de casi 2000 litros metro cuadrado, pues cómo debe estar ese acuífero. Y más aún cuando también tienen el tema de la lluvia horizontal, como ven en esta foto. Casi siempre lo que tienen ahí en medio del volcán es esta masa nubosa, que gracias a toda la masa forestal porque si no pasaría de largo, que es también lo que hace nuestra masa forestal, un poco de rozamiento, pues lo perderíamos, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí, para no extenderme mucho. Muy bien, pues si les darles una idea parece, general. tenemos unos poquitos minutitos, pero si de forma pues ágil quieren intervenir y si te parece, pues vas tomando nota y después das las respuestas al final de forma conjunta y alguna pregunta para Alejandro García, que lo tenemos allí en última fila, se nos ha fugado, pues estaremos encantados de recoger las preguntas y las, en fin, sugerencias, dudas. ¿No quieren preguntar nada? A ver, Aida por aquí, sí. Sí, un segundín, ya. Muchas gracias, porque la verdad que no sé si por estar ahí. No sé si se Sí, escucha, sí, es se lo que oye, quería decir. Sí, sí, se oye. Me ha gustado mucho tu exposición y todas las necesidades de agua que tenemos en Canarias, que es bastante, pues pregunto por la isla de La Graciosa. ¿Qué se podría hacer? También esos métodos podrían llegar allí porque también por el riesgo de Famara y algo de esto pasaba unas tuberías o algo que traían el agua a La Graciosa, o no sé si sabes algo de... Hombre, el tema de la Graciosa, el problema es que la isla los sistemas que hemos visto, yo creo que tienen que ir más a ahorro de agua, ¿no? Es un problema de que la isla es demasiado pequeña como para poder generar un volumen de agua o, más que nada, ahí no me cabe otra cosa que planta de desalación, porque si fuera que en vez de Lanzarote fuera La Palma, pues podíamos pasar mediante un sifón una tubería, ¿eh? En el sentido de que si tuviera la lluvia, Lanzarote tuviera la lluvia que tuviera La Palma, ¿me entiende? Pero en el caso de La Graciosa, pues es que no hay un sistema que digamos como para poder aprovechar. De todas maneras, yo me imagino, nunca he estado en La Graciosa, me imagino que todas las casas de La Graciosa tendrán su aljibe Sí. y lo poco que llueva Sí, sí, es sí. así. Porque la gente, lo que tenemos que pensar es que la lluvia ha sido la misma estos últimos 100 años. Y antes había menos población, pero había problema de agua, pero no había desaladoras. Y la gente iba tirando como podía, ¿no? O sea que eso es un poco también lo que Yo tal. soy de La Palma, del pueblo de Mazo, era un pueblo muy seco, Ujú. muy seco, muy seco. Aunque llovía lo que llueve en Canarias, ¿no? Pero puedo decir que no conozco ninguna casa de Mazo que no tenga un aljibe. No, bueno, es lo que hemos comentado. Una casa sin aljibe no valía nada. A veces valía más el aljibe que la casa. En Lanzarote valía más el aljibe que la casa. Eso está claro. Y así lo han entendido en Chipre y dicen, nos interesa, cuanto menos demanda de agua haya, más nos interesa a nosotros. Porque no tenemos que producirla. Y producirla es energía. Eso es un Claro, problema. claro. Ese es el problema. Partiendo de que lo que he comentado, que Tenerife gestiona el agua, desde mi punto de vista, bastante bien. En el sentido, tendrá sus carencias y tal, pero comparándolo con otras islas. ¿Puede estar mejor? Todo es mejorable. Pero si sale uno por ahí, yo todavía abro el grifo y bebo agua. Y en Malta eso ya no se puede hacer, ¿no? O
O sea, que es una cosa que es interesante también. Si alguien más Sí, quiere hablar, sí, yo detrás, total. el compañero detrás, a ver si le pueden acercar. Ok, Alejandro, muchas gracias por acercar el micrófono. Sí, yo tenía una pregunta respecto al último ejemplo que pusiste de la isla de Mapala, ¿no?, en el Golfo de Fonseca. Entonces, yo creo que, bueno, como decías, con unos niveles 15 veces superior de lluvia que islas aquí en Canarias, ¿no?, parece claro que deberían tener un exceso de agua, ¿no? Entonces, me parecía interesante el hecho de que se puedan transferir estos conocimientos que tienen aquí, ¿no? Pero la pregunta va en el sentido de que, entonces, ¿cuál sería tu conclusión ante eso? El tema del agua es más un problema de gobernabilidad, que creo que en Canarias también hay el mismo ejemplo, cuando uno ve en el sur las tuberías, 100 tuberías una al lado de otro, ¿no?, el individualismo de cada uno, de querer tener su agua. Yo, seguramente, sin conocer la isla, diría que seguramente hay la gente con más recursos deben tener algún pozo propio, y la gente sin recursos, la que no tiene agua, por un problema, como digo, de gobernabilidad o de ponerse de acuerdo para gestionar esa agua que en principio debería estar en exceso, ¿no? Hombre, el problema está claro. Si hay un problema de necesidad de agua y llega una empresa que te ofrece una planta que dice que va a solucionar el problema del agua desalando a $1 el metro cúbico, pues eso a lo mejor es lo que puede haber un problema ahí, de decir, bueno, pues ponemos la planta desaladora y solucionamos el tema. Porque ellos también, un problema que tenían es que los pozos que tenían intrusión marina. Pero claro, si para 10.000 personas concentras la producción de agua en 2 pozos, pues es un problema, evidentemente hay intrusión marina. Si tú esa producción de agua subterránea la divides entre más pozos, que tiene posibilidades, pues no hay problema. Pero ¿quién construye los pozos? Claro, ahí es un poco también eso de hacia dónde van los presupuestos, ¿no? Es muy difícil decir a la gente que detrás tiene un acuífero de 300 metros de altura de agua, si no lo ven, ¿eh? Eso también es muy difícil convencer. Lo que es más fácil es llegar, no hago una planta desaladora y para adelante, ¿no? Eso es un poco también el problema. El problema es conocimiento, transferir conocimiento. Si yo traigo a la gente si Hawái no supiera lo de las galerías, y yo les traigo aquí, les enseño las galerías, les enseño el tema de los cierres, y les enseño que es un agua de excelente calidad, en general, pues ellos dirían tal. Pero si no lo saben, no es posible hacer ese tema, claro. Sí, a ver, por aquí. Ya estamos casi en los últimos minutos. Adelante. ¿Qué tal? Buenas. Muy agradecido por la exposición y el aclaramiento de todo este problema tan complejo que es el recoger el agua para el uso. Bueno, yo quisiera hacerle 2 preguntas que a lo mejor no las ha mencionado usted. En principio, una, ¿qué se tiene por el valor de la riqueza del agua? ¿Cómo un agua de calidad se define? ¿Qué materias son las fundamentales de su riqueza? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es pues medio santo cielo. Bueno, le vamos contestando la primera y no, después... le contesto la primera y luego me dice la Muy bien. segunda, no hay problema. Sí, pues... Hombre, la calidad de agua principalmente es la conductividad, las sales que tiene, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental un poco para saber a nivel de que nos guste el agua o no nos guste. En general, de galerías, para mí la mejor agua, para mí, es la de La Palma, ¿eh? Y la segunda mejor, o también igual al mismo nivel, es la del Pozo Los Padrones del Hierro. Es un agua que se podría envasar y se podría vender. Y les cuento un caso. Hay una conocida marca de botellas de agua, no es de aquí, que se llama Aguas de Fiji. Fiji es un sistema insular como Canarias, volcánico, eso. Más pequeño que Canarias. Bueno, pues tiene una industria de embotellamiento de agua espectacular. Y venden la botella de agua de medio litro a $5. Ese agua, en calidad, además, ustedes ven la botella y la botella lo que tiene es una isla con los trade winds, que son los vientos, como los nuestros alisios, diciendo, bébete agua pura del medio
del mar donde están ellos, o el océano, no sé exactamente, no sé si es el Pacífico, no lo sé. Y es un agua que es de peor calidad de la que se produce en Los Padres o en La Palma. Y a 5 euros se vende la botella porque exportan toda la producción a Estados Unidos. Y si aquí tenemos un agua que es mucho mejor, aquí pues es un poco la idea curiosa, ¿no? De decir, oye, pues ¿por qué no embotellamos parte de ese agua o lo que fuera, ¿no? También eso que es una cosa... Sin duda. ¿La hay en Fiji? Hay que preguntarse, oye, En ¿cómo La en Palma, Fiji no, la hay de medida? pregunta por La Palma, Ah, para exportar. bueno, se puede, no sé exactamente cuánto agua se podría exportar, pero bueno, se puede hacer un pequeño cálculo. Y no solo, es que yo no sabía ni dónde estaba Fiji hasta que vi esa botella de agua y la vi en un supermercado y vi que valía $5. Digo, bueno, ¿y esta isla que tiene aquí? Perdón, esta botella que tiene aquí. Sí, es que eso va a ser un negocio. El tema de las aguas envasadas, las aguas de luz. Sí, a ver si le podemos acercar el micrófono al compañero y ya casi con él pues vamos cerrando este coloquio. Hola, yo tengo una pregunta para enfocar también la charla al asunto principal, eso del derecho del agua. Y se veía hoy muy bien en la exposición que Canarias sirve muy bien como laboratorio en un espacio tan reducido para ver todos esos métodos que se veía que hay disperso por el resto del mundo, pero todo eso se ve concentrado también aquí en la isla, o en las islas, en el archipiélago. Y la pregunta ahora es, ¿cómo se puede aprovechar? Porque se está hablando últimamente de traer el conocimiento de Canarias para afuera, ¿cómo se puede crear una base de datos o una base de conocimiento y difundirlo enfocado a distintas utilidades, como sea para desarrollo o para comercialización, como estaba el otro ejemplo? Bueno, nosotros hemos presentado la iniciativa ya del Centro de Documentación y Transferencia Tecnológica del Agua, donde todos los contenidos son de libre acceso para todas estas técnicas. Nuestra idea es ponerlo en Internet, cualquiera que quiera se mete y ahí tiene toda la descripción esta técnica. A través del máster de Ingeniería del Agua posible, también todo está en contenido abierto y si se meten ahora en ello, tienen todas las técnicas. También hay técnicas de depuración, canales autoconstruibles, que se puede hacer un canal y depurar agua residual sin meter energía. Todo eso está libre. Y particularizando para Canarias, nuestra idea, y ya hemos presentado esa iniciativa, es eso, crear el Centro de Documentación y Transferencia Tecnológica de Agua. Y eso sí sería bastante interesante porque se puede asesorar notablemente. No es vender desaladoras, tenemos que vender, no es vender tampoco, tenemos que transmitir conocimiento. Entonces eso es lo fundamental, yo creo, esos dos ejes. Conocimiento libre y promoción de la isla. O sea, que eso es un poco la idea. Bueno, sí. Una cosa, hay un experimento o un estudio de obtención de agua por Vázquez Figueroa, que tiene un libro sobre eso. Parece que se ha ofrecido con agua más barata de la que producen las desaladoras. Y no sé qué es lo que pasa, que el gobierno canario no ha querido hacer eso y en cambio ese invento lo ha llevado a otros sitios, incluso han comprado la patente de otros países, me parece que Suiza. Después, otra pregunta, el agua de embotellada, ¿cuánto tiene que durar? ¿O qué aditivos le ponen para que dure varios años como está eso? Sí, quiero saber. Bueno, empiezo por la segunda muy brevemente, en medio minuto. El agua embotellada, yo entiendo que no tiene que tener ningún aditivo. Tiene que tener sus controles, mantener los parámetros constantes y que yo creo, no soy especialista en agua embotellada, pero no creo que tenga que tener ningún aditivo. Ya vamos, en ese tema no tal. El tema de Vázquez Figueroa, no conozco el proyecto en profundidad, pero sí que se habla de directamente bombear agua de mar por una tubería, ¿vale? Y es como es igual que el caso del Hierro, parecido, no lo conozco en profundidad, y hago mal hablando del tema, pero por lo que tengo entendido, se bombea agua de mar, se sube a cierta cota
con un embalse superior, se baja. Lo que evitamos es la desaladora, ¿no? Que es lo que hay en el Hierro, que es una desalación tal. Problemas. Las tuberías para que aguanten agua de mar son muy, muy, muy caras. Segundo problema, las turbinas para que aguanten agua de mar son muy, muy caras. Y hay que ver cuánto tiempo te aguantan. Construir un pozo de bombeo para coger agua del mar y subirla a una cota, porque tenemos que coger o construir un pozo por debajo del nivel del mar. Es muy, muy caro. Bueno, en Península lo que se hace es congelar el suelo. Entonces, ¿pero cómo vamos a congelar el suelo aquí que es agua de mar? O sea que, sin conocerlo, pero si más o menos tengo entendido que es agua de mar sin desalación, ¿hay tuberías que aguanten eso? Sí, pero son muy caras. ¿Hay turbinas que aguanten eso de bombeo y sí, pero ¿cuánto tiempo te van a aguantar? O sea, eso es lo que yo pienso, pero no lo conozco en profundidad porque no tengo el proyecto delante. Ya le digo que no sé. Pues, Pero todo lo que sea mejorar y más conocimiento, bienvenido sea, ¿eh? Y ojalá que como las de Figueroa haya muchísimas más, ¿eh? Pues desde luego ha sido un rato muy interesante y hemos podido pues cumplir el objetivo que nos marcábamos al comienzo. Sabíamos que íbamos a aprender mucho y así ha sido. Y bueno, le prometemos a nuestros oyentes que vamos a quedarnos con el teléfono de tanto el de Alejandro ya lo teníamos, pero el de Juan Carlos Santa Marta pues no, lo vamos a dejar en Radio San Borondón si nos dejas y de vez en cuando pues cuando surjan dudas que van a surgir seguro, te vamos a llamar para que de esa forma pedagógica tan interesante pues nos vayas ayudando a entender mejor y sobre todo pues a ese interrogante que nos queda, ¿no? ¿Qué va a ser del futuro del planeta? ¿Qué va a ser del futuro de Canarias? Si el petróleo se está ya pues llegando a su cenit, ¿no? Pues esas desaladoras, que hay islas completas que dependen de las desaladoras, pues que estas formas tradicionales van a poder imponerse, en fin, nos quedan muchas preguntas en el aire. Hombre, sí, son muchas preguntas. Evidentemente, desalación tiene que haber porque no hay más remedio, porque hay mucha población en las islas, ¿eh? Hay mucha población y va a haber. Encantado de que me hayáis invitado y yo, un humilde divulgador, y todo lo que sea divulgar estas técnicas, que a mí me parece que es lo que realmente representa al canario, haberse adaptado a un medio hostil en el tema del agua, me parece que es la idea de, más que yo simplemente soy el altavoz o el divulgador, más que yo, la esencia es la gente que ha trabajado durante estos 100 años, ¿no? Pues muchísimas gracias. Gracias Alejandro García. Mucha suerte para esa ONG que lleva 4 años y ojalá que muchísimos más, pues colaborando a que otros pueblos que están años luz de este desarrollo que vivimos de forma desproporcionada en muchos países del mundo, pues logremos y logre esta ONG pues el que el derecho humano al agua se haga realidad en todo el mundo, ¿no? Muchísimas gracias Alejandro García, muchas gracias Juan Carlos Santa Marta y gracias a todos ustedes y hasta pronto. Bueno.